Muy buenas noches, soy el estudiante Oscar Giovanni León de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. El día de hoy vamos a hablar de una problemática que se ha presentado en el territorio de Boyacá. Hablamos directamente de lo que tiene que ver con la violencia intrafamiliar. Pero para poder hablar acerca de la violencia intrafamiliar, tenemos que remitirnos directamente a unas estadísticas realizadas o revisadas desde la Policía Nacional, quien muy amablemente nos colaboraron entregando unos datos reales de las denuncias instauradas en este departamento. Hablamos que del 1 de enero del año 2024 al 30 de noviembre del año 2024 teníamos un promedio de 2.911 denuncias interpuestas. Ya ahora bien, del 1 de enero del año 2025 al 30 de noviembre del año 2025 tenemos más de 2.939 denuncias interpuestas. ¿Esto qué quiere decir? Un aumento circunstancial dentro de la base de datos y un promedio de 9.5 denuncias por día acerca de esta problemática. Ahora bien, no es solamente un problema privado, la violencia intrafamiliar. Esto es un ámbito general y una manifestación del conflicto sociopolítico que, entendido como una violencia, es la respuesta dentro de la frustración y el conflicto. Esto nos demuestra que las estructuras del poder se han mostrado de formas desiguales. El machismo, los roles rígidos del género, el alcohol, todo esto se manifiesta en una violencia física, psicológica, económica, sexual, siendo las mujeres, los niños, las niñas y adolescentes las principales víctimas. Dentro de un contexto conocido en el departamento de Boyacá, donde se busca realmente consolidar una paz territorial en contra de la violencia intrafamiliar, se han desplegado algún tipo de acciones. La gobernación obviamente ha sido veraz o ha estado pendiente de esta circunstancia. Todas las acciones enmarcadas dentro de este conflicto, dentro de esta situación, han sido guiadas dentro de la ordenanza 022 del año 2015 por la creación de una política pública de mujer y género, basadas desde la articulación con normatividades nacionales como la Ley 294 del 96, que busca desarrollar que el artículo 42 de la Constitución Política, además del decreto 705 del 5 de noviembre del año 2019, por el cual se crea el Comité para el Abordaje Integral de la Violencia de Género en el departamento de Boyacá. Todas estas son acciones desarrolladas desde el componente departamental, pero ¿realmente están sirviendo para llegar a los hogares rurales? Tenemos que ver diferentes factores. Hay un factor económico. Si bien la ordenanza está creada, la dependencia económica, especialmente de las mujeres, y el estrés asociado hacia la pobreza y las condiciones laborales precarias de una economía campesina actúan como detonantes, factores de afectación que directa o indirectamente afectan a las víctimas día tras día y que esto viene en aumento de acuerdo a las estadísticas. Hay unos imaginarios culturales, unas persistencias de imaginarios socioculturales que se naturalizan acerca de esa violencia, del castigo físico, de la superioridad masculina, como formas de control y resolución acerca de conflictos. La sumisión es una cuestión vista dentro de las mujeres campesinas que se dan a la sumisión hacia un hombre que provee factores y beneficios en cada uno de los hogares a los cuales ellas pertenecen. Ahora bien, podemos encontrar dentro de los principios orientadores alguna serie de enfoques, como el enfoque de género, para poder reconocer que la violencia intrafamiliar es una conducta estructural basada en relaciones interpersonales. Es un poder desigual y una superioridad física. Un enfoque de derechos humanos, donde se debe garantizar una vida libre de violencia hacia todas las personas. Y obviamente una acción sin daños, que asegura la intervención que no genere nuevos riesgos ni profundice las dinámicas del conflicto o la estigmatización. ¿Qué pretendemos nosotros o cuál es nuestra propuesta para que estas relaciones se hagan realmente y lleguen a donde deben llegar?
Primero, debemos realizar un diagnóstico comunitario y una sensibilización, una recolección de información. ¿Cómo se hace esto? A través de unos mapeos y unos actores de riesgo, identificando los factores sociales involucrados dentro de redes de apoyo, zonas de seguro, mayores zonas de riesgo de la violencia intrafamiliar. Y las herramientas a las cuales nosotros pretendemos llegar es buscar unos grupos estructurados con entes administrativos y comisarías de familia, unas encuestas y una percepción de seguridad, obviamente basándonos también en lo que ya se tiene. Es trabajar sobre lo construido, sobre las bases que ya se tienen, que de pronto pueden ser allegadas o un poquito escasas, pero debemos saber directamente que esos valores directos llegados nos dan un punto de inicio y no empezamos de cero. También saber sobre los saberes culturales, recoger los imaginarios culturales sobre la masculinidad, la crianza, la resolución de conflictos, ver las personas que piensan acerca de eso. Y de ahí ubicamos unos talleres participativos con enfoque diferencial sobre las mujeres, los niños, las niñas y los adolescentes. Y obviamente una campaña de comunicación, utilizar redes sociales, periódicos, entrevistas, radio, utilizar todas esas campañas que estén dentro de nuestro entorno para poder llegar a la comunidad. Estrategia de medios locales. El paso 2 sería la intervención para la transformación. Obviamente aquí podemos hacer una serie de acciones. Si bien ya tenemos un observatorio que está creado mediante el decreto 075, escoger las distinciones de ese observatorio y llevarlo hacia unas escuelas de crianza. Obviamente el público objeto serán los padres y las madres creadores y una metodología pedagógica de la no violencia y de una crianza realmente amorosa, una comunicación asertiva y cero castigos físicos. También podemos hacer unas nuevas masculinidades de paz, o sea, una forma de llegar hacia los hombres, jóvenes y adultos mediante talleres que generen un rol de no violencia, del uso de la mediación para la destrucción del mal llamado machismo o de ese machismo malintencionado. Hacer talleres de habilidades de diálogo, adolescentes y parejas. Hay que llegar a las personas antes de la conformación. Saber que la resolución de los conflictos no se puede dar mediante violencia intrafamiliar, sino que mediante el diálogo es realmente la organización o la llegada hacia el Estado. La autonomía económica, mujeres, víctimas y personas en riesgo, el fortalecimiento de esta economía a través de proyectos, generación de proyectos productivos con el ánimo de reducir los riesgos de las personas. Este sería nuestro enfoque para llegar directamente hacia las zonas, aprovechando, como ya dijimos en anterioridad, todo lo que tiene que ver con lo que ya está creado desde las comisarías de familia y las administraciones municipales. Hablamos directamente de un fortalecimiento de la ruta y la justicia. Este paso nos da a llegar a las comunidades más alejadas con una capacitación interinstitucional. Llegar con las comisarías de familia, hablar a las veredas, a los territorios, a esas zonas lejanas del departamento donde realmente se necesitan que las mujeres conozcan sobre este tipo de violencia y sobre las facultades legales que el Estado colombiano les da. Unos grupos de apoyo psicosocial, podemos una implementación de espacios de acompañamiento psicosocial grupal o individual, para una sanación del trauma, un fortalecimiento de la resiliencia y obviamente algo que no lleve a la revictimización. Realizar un monitoreo comunitario. Si bien el observatorio ha generado algunos hallazgos, ellos se basan directamente en objetivos estratégicos y acerca de estadísticas, pero hay muchos casos que no llegan por la estadística. Entonces, esta estadística que no llega a los departamentos o que no llegan, o los casos que no son denunciados, es poder llegar al territorio y centrarnos para que allí se nos muestre realmente qué es lo que está pasando. ¿Qué esperamos reducir o qué esperamos o cuáles son nuestros resultados? A corto plazo, un cambio en el comportamiento mental y sociocultural de las personas. Un aumento de un 15% en la tasa de denuncia a través de las campañas de focalización. La reducción del uso de la violencia física para que sea como una primera respuesta, algo realmente que llegue es mediante la mediación. Coloquialmente, la base de datos que nos da la Policía Nacional nos habla de una mediación policial.
Y esa mediación policial basada en la ley 1801, pues obviamente da unos argumentos para poder llegar a que las personas realmente conozcan los lugares hacia donde deben estar. A mediano plazo, una transformación de conflictos, un aumento del 20% en el número de casos remitidos por mediación comunitaria, ya sea las comisarías de familia, bienestar familiar o inspecciones de policía. Y a un largo plazo, una cultura de paz realmente sostenible, una reducción de por lo menos un 10% dentro de la tasa de reincidencia de la violencia intrafamiliar, de unos casos de intervención y obviamente una percepción ciudadana de que la familia es realmente un espacio seguro para poder vivir y convivir. Dicen por ahí, en este país no hay que sobrevivir, sino que hay que buscar la manera de encontrar una resolución pacífica de conflictos y poder vivir realmente en una paz duradera. Esta es nuestra propuesta para el departamento de Boyacá y para este espacio que tiene que ver con la resolución de conflictos de la violencia intrafamiliar y obviamente buscando que este aumento genere que el departamento de Boyacá, siendo uno de los más seguros del país, obviamente entre en esos conflictos pequeños de violencia intrafamiliar y se genere a las mujeres campesinas, a las personas del campo y a las zonas alejadas una verdadera organización del Estado y una verdadera llegada hacia el territorio. Muchísimas gracias.